El rock está lleno de muertes tempranas, pero algunas dejan algo más que dolor. Dejan preguntas. Finales tan extraños, tan llenos de detalles que no encajan, que décadas después seguimos sin poder cerrarlos del todo. Una piscina en mitad de la noche. Un accidente absurdo que nunca debió ocurrir. Un cuerpo hallado en circunstancias que alimentaron rumores durante años. En esta historia no vamos a hablar de la maldición de una sola edad, sino de esas muertes concretas del mundo del rock que quedaron envueltas en sombras, en versiones contradictorias y en teorías que nunca terminan de morir. Conviene decirlo desde el principio, en la mayoría de estos casos, la explicación oficial existe y muchas veces es la más probable. Pero alrededor de cada una creció una niebla de dudas, de coincidencias inquietantes y de preguntas sin respuesta. Acompáñame a recorrer algunas de las muertes más misteriosas de la historia del rock, esas que todavía hoy nos hacen dudar de lo que realmente pasó aquella noche. Empecemos por uno de los casos más comentados. Brian Jones fue el fundador y primer líder de una de las bandas más grandes de la historia del rock, aunque poco antes de su muerte ya había abandonado el grupo, desgastado por los excesos y las tensiones. En julio de 1969, con apenas 27 años, fue hallado sin vida en la piscina de su propia casa, una antigua granja en el campo inglés. La versión oficial habló de una muerte por causas relacionadas con su estilo de vida. Pero casi de inmediato empezaron a circular otras versiones mucho más oscuras. Se dijo que aquella noche había otras personas en la casa, que hubo tensiones, y con los años surgieron incluso teorías que apuntaban a que su muerte no habría sido un simple accidente. Conviene subrayarlo con fuerza, ninguna de esas teorías se comprobó jamás en un tribunal, y oficialmente el caso quedó cerrado como una tragedia. Pero la sombra de la duda sobre lo que ocurrió aquella noche junto a la piscina nunca terminó de disiparse. El siguiente caso no tiene tanto de misterio criminal como de tragedia absurda e innecesaria, y por eso resulta tan escalofriante. Randy Rhoads era un joven guitarrista de enorme talento, admirado por su técnica y considerado una de las grandes promesas del metal de principios de los años 80. En 1982, durante una gira, el autobús de la banda se detuvo cerca de una pequeña pista aérea. Allí, según se cuenta, alguien decidió tomar una avioneta y dar unos vuelos de diversión sin ninguna necesidad. Rhoads, que al parecer tenía miedo a volar, terminó a bordo. Durante una de esas pasadas, la avioneta rozó el autobús de gira y se estrelló, acabando con la vida de todos los que iban en ella. Tenía apenas 25 años. Lo que hace tan doloroso este caso es lo evitable que era, un vuelo recreativo, sin motivo alguno, que terminó destruyendo una de las carreras más prometedoras de su generación. Una muerte que no debió ocurrir jamás y que dejó un enorme hueco de lo que pudo haber sido. Algunas muertes son misteriosas no por lo que ocurrió, sino por la leyenda cruel que se construyó encima. Es el caso de Mama Cass, la inconfundible voz de un célebre grupo de los años 60. Murió en Londres en 1974, y casi de inmediato empezó a circular un rumor especialmente humillante, que se habría atragantado con un sándwich mientras estaba sola en su habitación de hotel. Esa historia se repitió durante décadas como si fuera un hecho probado, convirtiéndose en una especie de chiste macabro. Pero la realidad, según los informes médicos, fue muy distinta. La causa de su muerte estuvo relacionada con problemas de salud, y no había ninguna prueba real de aquel sándwich fatal. La leyenda del atragantamiento fue, sencillamente, un rumor cruel que terminó tapando la verdad y la memoria de una gran artista. Es un recordatorio inquietante de cómo, alrededor de la muerte de una figura famosa, a veces la mentira más pegadiza acaba pesando más que los hechos, deformando para siempre como la recordamos. La lista de finales inquietantes en el rock es mucho más larga. Están las estrellas halladas en habitaciones de hotel en circunstancias nunca del todo claras, con versiones oficiales que a muchos fans jamás terminaron de convencer. Están los accidentes de carretera envueltos en preguntas sobre qué ocurrió realmente en los minutos previos.
Están los músicos cuya salud se apagó de forma repentina, dejando teorías sobre presiones, deudas o enemigos ocultos. En casi todos estos casos existe una explicación oficial, y en la mayoría de las ocasiones es también la más probable y la más sencilla. Pero el mundo del rock, con su mezcla de fama extrema, excesos, dinero y personajes turbios girando alrededor de las estrellas, es terreno fértil para la sospecha. Cuando alguien tan joven, tan brillante y tan rodeado de intereses muere de golpe, la mente se resiste a aceptar una explicación simple. Y así, alrededor de cada una de estas tragedias, sigue flotando esa niebla persistente de preguntas que nunca terminan de responderse del todo. Todas estas muertes comparten algo. Vidas apagadas demasiado pronto, en circunstancias que dejaron más dudas que certezas. Y aunque en la mayoría de los casos la explicación oficial sea probablemente la correcta, es imposible no sentir ese escalofrío al pensar en todo lo que quedó sin responder. Tal vez la verdadera maldición del rock no sea sobrenatural, sino terriblemente humana, la combinación de fama, dinero, excesos y soledad que rodea a quienes brillan demasiado y demasiado rápido. Esa mezcla que, una y otra vez, termina en tragedia. Detrás de cada leyenda oscura hay una persona real que perdió la vida, y eso conviene no olvidarlo nunca. ¿Cuál de estos casos te parece el más inquietante? ¿Hay alguna muerte del rock que siempre te haya dado mala espina y que quieras que investigue a fondo? Cuéntamelo en los comentarios, leo absolutamente todos. Y si te atrapan estas historias oscuras de la música, suscríbete al canal, porque en este archivo todavía quedan muchas sombras esperando ser iluminadas.